Buenos días, tardes o noches. Nosotros somos el equipo llamado los Kelvin. Estamos conformados por Zaira Guzmán, Alejandro Lugo, nuestro compañero Gerardo y yo, su servidor, Vicente Flores. El tema que vamos a tratar es elementos químicos y el estado sólido. Entonces, prosigo. 2.1. Introducción. En esta presentación hablaremos del tema elementos químicos y el estado sólido. Esto para abordar los temas entregados por el docente, como por ejemplo el enlace químico, iónico, covalente y metálico, la regla del octeto, la teoría de bandas, entre otros más. Esperamos que la presentación sea de su agrado. Concepto de enlace químico. Un enlace químico es la fuerza que une a los átomos para formar compuestos químicos. Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. En este proceso, los átomos ceden o comparten electrones de la capa de la valencia, la capa externa de un átomo donde se determina su reactividad, tendencia a formar enlaces, y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas, no mezclas, inseparables a través de mecanismos físicos como filtrado o el tamizado. Clasificación de enlaces químicos. Enlace covalente. Ocurre cuando los átomos no metálicos comparten electrones. En este tipo de enlace, los electrones se mueven entre los átomos, dando origen a los enlaces covalentes polares, cuando comparten electrones de forma no equitativa. Ya polares, cuando se distribuye equitativamente la cantidad de electrones. Por ejemplo, el agua o H2O. Enlace iónico. Ocurre cuando existe una unión de átomos metálicos y no metálicos, transfiriéndose una carga de electrones entre ellos. Como resultado, se forman iones cargados tanto negativa, aniones, como positivamente, cationes, y se genera una atracción entre sus cargas opuestas, como por ejemplo el cloruro de sodio. Enlace metálico. Son aquellos que se forman entre átomos de metales, cuyos núcleos atómicos se reúnen y están rodeados por sus electrones como una nube. Es un tipo de enlace fuerte que se distribuye a manera de red. Por ejemplo, todos los elementos metálicos puros están conformados por enlaces metálicos. Por ejemplo, el oro, el hierro y el aluminio, y muchos más. Símbolos de Lewis y la regla del octeto. Consiste en el símbolo químico del elemento más un punto para cada electrón de valencia. Para escribir el símbolo de punto Lewis de un elemento, colocamos puntos que representan sus electrones de valencia, uno a la vez, alrededor del símbolo químico del elemento. Se colocan hasta 4 puntos arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha del símbolo. En cualquier orden, siempre que los elementos con 4 o menos electrones de valencia no tengan más de un punto en cada posición. La regla del octeto. Se asiste a una disposición estable cuando el átomo está rodeado por 8 electrones. Este octeto puede estar formado por electrones propios y algunos electrones compartidos. Por lo tanto, un átomo continúa formando enlaces hasta que se forma un octeto de electrones. Esto se conoce como regla del octeto por Lewis. Enlace iónico. Este tipo de enlace se manifiesta generalmente entre átomos metálicos y no metálicos, en los que la transferencia de electrones ocurre desde los átomos metálicos menos electronegativos hacia los no metálicos, que son más electronegativos. Y algunas de sus características de los enlaces iónicos son que son enlaces fuertes, suelen ser sólidos a temperaturas y rangos de presión normales y poseen un alto punto de fusión y ebullición. Tanto el punto de fusión entre 300 grados centígrados y 100 grados centígrados. Y es todo. 2.6. Elementos que forman compuestos iónicos. Un compuesto iónico está principalmente formado por metales y no metales, de los cuales están unidos por una fuerza electrostática. Usualmente tienen una estructura cristalina y son insolubles en el agua cuando su punto de fusión es elevado. En cambio, cuando su punto de fusión, por el contrario, es débil, son solubles en el agua. Son más que nada cristales formados que en su estructura tienen cargas contrarias.
Unos ejemplos serían el óxido de magnesio y el cloruro de magnesio. 2.7 Propiedades físicas de los compuestos iónicos. Se explican porque la atracción entre las cargas de distintos signos son bastante fuertes. Por ello, encontramos las siguientes propiedades. Altos puntos de fusión y ebullición, son sólidos a temperatura ambiente, solubles en disolventes polares al estar formados por iones, no conducen electricidad en estado sólido ya que sus cargas están fijas en la red cristalina, pero si lo hacen en disolución o fundidos debido a que estos casos los iones sí se pueden mover, son duros al ser fuerte la atracción entre iones y frágiles debido a las repulsiones que aparecen al desplazarse una capa sobre otra. 2.8 Enlace covalente. Los enlaces covalentes se producen cuando el orbital de nivel exterior de un tratado se superpone con el orbital de nivel exterior de otro átomo. Los enlaces covalentes, al igual que los enlaces iónicos, se producen por atracción entre partículas positivas, núcleos y partículas negativas y electrones de los átomos orbitales superpuestos. Un ejemplo sería el agua, será H2O, HOH, son dos enlaces simples. 2.9 Comparación entre las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Enlaces covalentes son muy malos conductores de calor, la mayoría son poco solubles en agua, no conducen electricidad en ningún estado físico, ocurre entre dos no metales. Un ejemplo sería el metano, el ácido hidroclorhídrico, el gas de cloro que está formado por molécula en las que dos átomos de cloro se hallan unidos por un enlace covalente. Por otro lado, los enlaces iónicos son duros, no conducen electricidad en estado sólido, son solubles en agua y pueden conducir electricidad en ella. Ocurren entre un metal y un iono metal. Un ejemplo sería el cloruro de sodio. El gas cloro está formado por dos moléculas en las que dos átomos de cloro se hallan unidos por un enlace covalente y ácido sulfúrico. 2.10 Fuerza del enlace covalente. Es la unión química de dos átomos donde se componen de electrones. Dentro de esta fuerza se encuentra lo que es la fuerza intermolecular. Son los responsables de la unión aparente y débil que muestran moléculas que electrónicamente sean polares o no. Ejemplo, un punto de ebullición es donde se fuerza la intensidad de las fuerzas intermoleculares, donde no se ven, ni donde no es de tanta importancia es en los gases, porque la fuerza intermolecular disminuye drásticamente al aumento de la distancia entre los átomos. Dentro de esta fuerza se encuentran cuatro, que es la fuerza de Van der Waals, fuerza de dipolo-dipolo, fuerza de punto de hidrógeno y fuerzas de London. 2.11 Enlace metálico y elementos semiconductores. ¿Qué es un enlace metálico? Este enlace ocurre entre dos átomos de metales. En este enlace, todos los átomos envueltos pierden electrones de sus capas más externas que se trasladan más o menos libre entre ellas, formando una nube electrónica. Características. Se da entre átomos metálicos. Los cationes forman una estructura cristalina y los electrones ocupan intersticios que quedan libres en ellos sin estar fijados en ningún catión concreto. Los electrones están pues bastante libres, pero estabilizan la estructura al tener carga contraria a los cationes. Propiedades. Suelen ser sólidos a temperatura ambiente, tienen punto de fusión y ebullición muy variado, aunque suele ser alto. Las conductividades térmicas y eléctricas son muy elevadas, presentan brillo metálico, son muy solubles en estado fundido en otros metales, formando aleaciones, son dúctiles y maleables, no frágiles. Elementos semiconductores.
¿Qué es un elemento semiconductor? Es un elemento que se comporta como un conductor o aislante dependiendo de diversos factores, como un campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación o la temperatura del ambiente, ejemplo, aluminio, galio y boro. Clasificación de elementos semiconductores. Intrisecos. Se dice que un semiconductor es intrínseco cuando se encuentra en estado puro, o sea, que no contiene ninguna impureza ni átomos de otro tipo dentro de su estructura. Extrínsecos. Su mecanismo de conducción es diferente de los puros, ya que los átomos de impurezas controladas que se usan para adoptar ppm forman soluciones sólidas. 2.12. Teoría de banda. La teoría de bandas es la que se encarga de describir la estructura electrónica de un material en función de las bandas de energía. Se utiliza para exponer cómo los átomos metálicos se enlazan entre sí, desarrollando capacidad de conducción, aislante o semiconducción en un material. Se basa en la teoría de que en una molécula los orbitales de un átomo se enmascaran para producir un número considerado de orbitales moleculares. Entonces, cuando los átomos se aproximan para unirse, los orbitales atómicos desaparecen y se crean en un nuevo tipo de orbital tan grande que tiene forma de banda. Esta teoría fue propuesta por Felix Bloch y Louis Marcel en un intento por formular una definición en mecánica cuántica que explica la conductividad eléctrica. Por ello, después de algún tiempo, en 1930, junto a sus colaboradores ampliaron y refinaron la teoría explicando la capacidad de conducción en diversos materiales. Punto 13. Estructura de los materiales. Los materiales están formados por varios elementos. Molécula es la mínima proporción de la materia que conserva las propiedades de un material. Átomo. El átomo es la unidad de materia más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Lo que le da sus propiedades es su estructura cristalina. La estructura física de los sólidos es gracias a la colocación de sus átomos, moléculas y las fuerzas que las unen. Dependiendo de cómo sean las celdas de los cristales, hay 7 sistemas cristalinos y 14 retículos espaciales diferentes. 2.14. Estado sólido, cristalino. Un sólido cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada. Como consecuencia, tiene una forma que no cambia, salvo por la acción de fuerzas externas. Cuando se aumenta la temperatura, los sólidos se funden y cambian el estado líquido. Las moléculas ya no permanecen en posiciones fijas, aunque las interacciones entre ellas siguen siendo suficientemente grandes para que el líquido pueda cambiar de forma sin cambiar apreciablemente el volumen, adaptándose al recipiente que lo contiene. Sus características. En el estado sólido, las moléculas, átomos o iones que componen la sustancia considerada están unidos entre sí por fuerzas relativamente intensas, formando un todo compacto. La mayor parte de los sólidos presentes en la naturaleza es cristalina, aun cuando en ocasiones esa estructura ordenada no se refleje en una forma geométrica regular apreciable a simple vista. Todos los sólidos cristalinos presentan una estructura periódica, por lo que en un electrón genérico que se viese sometido a la influencia de la red cristalina, poseería una energía potencial que varía también de una forma periódica entre las direcciones del espacio. 2.15. Concepto y caracterización de sistemas cristalinos.
A sistema cristalino es una categoría de grupo de espacio que caracteriza simetría de estructuras en tres dimensiones como simetría de traslación en tres direcciones, teniendo una clase discreta de grupos del punto. Uno es importante, está dentro cristalografía para categorizar cristales, pero por sí mismo el asunto es uno de 3D, geometría euclidiana. Hay 7 sistemas cristalinos. Triclínico. Todos los casos que no satisfacen los requisitos de cualquier otro sistema, no hay simetría necesaria, con excepción de simetría de traslación, aunque la inversión es posible. ¿Qué sería este? Monoclink. Requiere cualquier uno doble eje de la rotación o un plano del espejo. ¿Qué es este? Orthorhombic requiere 3 hachas dobles de rotación o un eje doble de la rotación y de 2 planos del espacio. ¿Vendrá siendo este? Tetragonal requiere un eje de la rotación cuádruple. Acá está. Rombo romboedral. ¿Es este? También llamado trigonal, requiere un eje de la rotación triple. Y hexagonal requiere un eje del sixfold de la rotación. Y por último tenemos isométrico o cúbico. Requiere 4 hachas triples de rotación. Vítreo. 2.16. Estado vítreo. El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida ordenación de moléculas para la obtención de posiciones definidas. Los cuerpos en este estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido con dureza y rigidez, y que ante esfuerzos extremos moderados se forma de manera generalmente elástica. El siguiente. 2.17. Estructura morfa. La estructura morfa se presenta como un amoníaco caótico de subestructura idénticas. En las subestructuras amorfas, las subestructuras siguen quebradas a las y el orden solo se discierne a codistancia. Siguiente. 2.18. Propiedades y características de un material vitrero. El estado vitrero o vítreo es amorfo caracterizado por la rapidez de ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas. Las sustancias susceptibles de presentar en estado vítreo se pueden ser tanto la naturaleza inorgánica como orgánica, entre otras. Elementos químicos, o sea, Si, C, UCI, PT, PD, Cu y Au. Óxidos, CO2, B2, O, O3, P2, O5 y algunas combinaciones. Varios compuestos, AC2, AC3, GeCe2, PS2C3, BeF2, PbCl2, AgI y CaNO32. Siliconas, sustancias consideradas como semiorgánicas, polímeros orgánicos, tales como glicoles, azúcares polímeros y los otros. El siguiente. Pero, metalurgia. La metalurgia es la técnica de la obtención y tratamiento de los metales a partir de minerales metálicos. También estudia la producción el control de calidad de los procesos. El siguiente. Cerámica. 2.20. Cerámica.
por los materiales, el material cerámico. Una definición amplia del material cerámico diría que son sólidos inorgánicos, no metales, producidos mediante tratamientos térmicos. Comparados con los metales, plásticos son duros, no combustibles y no oxidables. Puede utilizarse en ambientes con temperaturas altas, corrosivos o lluviosos. En dichos ambientes, muchas cerámicas exhiben buenas propiedades electromagnéticas, ópticas y mecánicas. Una característica fundamental del término material incluye que puede fabricarse en formas con dimensiones. Eso sería todo.